Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio aquí, en Espacio 8. Este es un episodio súper especial en el mes del papá. Hoy vamos a hablar con el mío, el señor Gerardo Ferrentino, sobre qué es ser papá, cómo le cambió la vida y por qué. Cómo es ser papá en distintos tiempos, distintas generaciones, temas vinculados con la adopción y un montón de otras cosas más. No se la pierdan, quédense, escúchenlo, así que ahora sí, solo a sentarse, a relajarse y a disfrutar del show. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio número 8 aquí en Espacio A8. El 8 justo en numerología se considera el número de la sanación y hoy elegimos el tema ser papá, hablar de la paternidad con el mío, que es un invitado súper especial, el señor Gerardo Ferrentino. Hola, pa. Hola Nati, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? ¿Todo bien, por suerte? Bueno, me alegro mucho que estés acá. Siempre pensé que la entrevista que le iba a hacer a mi papá iba a ser por temas médicos, pero bueno, en este estado del ser disruptivo y de incomodar y de crecer y evolucionar, no solo él como papá, sino nosotros como familia, se me ocurrió este tema y aquí estamos, poniéndolo en aprietos para preguntarle sobre cosas que tienen más que ver en parte con otro aspecto de su vida personal. Bueno, él, aparte de ser mi papá, es papá de 4. Quería preguntarte, en primer lugar, ¿cómo registras ese primer momento? Digo, vos sos papá de 4, pero hubo un primer momento en donde existió una primera y un antes y un después de un cambio de vida seguramente radical respecto de cómo era tu vida antes y después de la paternidad. ¿Cómo registras ese momento y qué cambios crees en vos que por ahí sentías que no existían y existieron después y viceversa? Bueno, ¿dónde empezar y cómo? Yo creo que desde el momento en que sabíamos que venías a este mundo, cambió radicalmente todo lo que era la responsabilidad enorme. Teníamos por tener una persona nueva, alguien más en nuestra vida, alguien más con el cual íbamos a tener que compartir un montón de cosas ya desde la experiencia obviamente de hijo, uno mismo, y decir, wow, ahora voy a ser o estar del otro lado y empezar a tener que ver cómo, desde cómo te íbamos a tratar desde el minuto uno y después de ahí, bueno, cómo iba a ser esa vida, ¿no? Obviamente que desde lo emocional uno se siente, o yo por lo menos me sentía muy feliz de saber que estabas en camino. Y también, bueno, cuestionándote siempre las cosas que eran de la época, ¿no? Imagínate que esto fue hace 40. Claro, esto es importante aclararlo porque digo, hoy la gente suele ser, cuando es papá, en general hay muchos que son papás más grandes, pero en ese momento vos fuiste No, yo papá por primera tenía vez, tenías 27 20, años, claro, muy pequeño. era muy joven. Sí, O bueno, había sea, otros que eran más pequeños, pero sí, obvio que sí, pero bueno, fue una paternidad en principio dentro de los cánones de responsabilidad y de lo que fue mi vida personal, mi vida respecto a compartir con otra persona, a llegar al momento de decir, bueno, quiero compartir este momento con esa persona, quiero construir una familia con esa persona, quiero. Y a partir de ahí, bueno, un poco lo que te cuento. Con lo cual, si vos me decís el día antes, volviendo un poquito a lo que me preguntaste, y en realidad ya era todo un proceso que teníamos en mente, es decir, te veíamos crecer en la panza, empezar con los primeros movimientos de la panza, sentir que te estabas gestando, y si bien, bueno, obviamente nosotros éramos médicos, todo lo que era la tecnología a disposición no es lo que es hoy, con lo cual teníamos menos herramientas y nos manejábamos más por lo que era la cuestión de la familia. uh-huh. Ya de por sí, bueno, vino Natalia, pero podría haber venido José, no sabíamos. Que vino sin avisar, by the way. Claro, y bueno, eso es la cosa que te Sí. cuestiona. ¿Vendrá sanito? ¿Tendrá algún tema con su salud de desarrollo? ¿Cómo será eso? Así que el día de las contracciones, cuando ya definitivamente estaba instalado todo el proceso del parto en sí mismo, nada, fue wow, llegó el momento. Así que nos fuimos corriendo para el sanatorio hasta que diste tu primer llanto, que ya de por sí me costó a mí un montón, porque tenías una circular de cordón.
y entonces eso mismo hizo que naciera Azulita. Exacto, eso vamos a explicarlo. Una Vamos a circular explicarlo. de cordón es cuando un chico viene con el cordón umbilical que está enrollado a nivel del cuello, entonces muchas veces eso puede comprometer la oxigenación, ¿no? Correcto. Ahí va, Bueno, así que imagínate el susto que yo tenía. claro. Y encima participé Con de el todo primero. eso. Claro, era el primero, eras la primera. Ujú. Por Dios, que no pase absolutamente nada. Bueno, hasta que te escuché llorar, empezar con ese primer llanto maravilloso. Y después, bueno, obviamente la sorpresa. Decir, uy, mira, ¿a quién se parece? ¿A quién no se parece? Todas esas cosas que te vas planteando. Y bueno, no saber ni cómo agarrarte, ni cómo tocarte, si acercarme, si apachurrarte toda, si dejarte muy al manejo de lo que era el pediatra, lo que era el neonatólogo del momento y demás. Así que bueno, todo eso, nada, fue para mí en lo personal maravilloso, Oye, aparte maravilloso. entiendo que, digo, con 4 se gesta obviamente un primer momento, pero después es un camino de aprendizaje que obviamente te ha dado muchas herramientas y que nosotros también lo vivimos como hijos del otro lado. Ahora, preguntarte también siendo 4 y en nuestro caso, digo, ¿no? Nosotros somos 4 hermanos, vos sos papá de 4 y a su vez nosotros 4 somos muy diferentes entre nosotros, digo, son distintas personalidades, también son distintas generaciones, ¿no? Digo, hay una más grande, en este caso la que habla, 42, pero hay otro de 40 y otra de 34, y tenemos al más chiquito, aunque es gigante, de 24. Entonces digo, ¿qué sentís en todo este proceso de aprendizaje? ¿Cuál sentís por ahí que fue la clave para vos para aprender a adaptarte, ¿no es cierto?, a 4 personas que entre los 4 somos todos tan diferentes, ¿no? Y en ese mismo proceso de aprendizaje para vos como papá, con distintas generaciones, en distintos tiempos, con distintos conocimientos. Uh, pero, a ver, ¿cómo lo vivís? Mira, yo creo que el primero es como una quimera de cosas que no sabes bien qué es lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque en principio no tenés experiencia, eh, sabés cuidar desde la protección absoluta, pero eh, no es que el primer día, el primer minuto, la primer circunstancia te lleva a decir, voy a formar a Nat. No, no. O sea, se vive desde el lado de que das todo ese amor que es único, es inexplicable, es diferente, porque no hay sentimiento más profundo que puedas tener por ese hijo, en principio deseado, y obviamente cuando lo ves plasmado en la realidad, con todo el compromiso que eso lleva. En tu caso, ¿no? O sea, que fue lo primero. Así que después, a partir de ahí, fuiste, como se dice, una probeta de ensayo de cosas. Que estaba bien, que estaba mal. Siempre cuento, o siempre nos reímos, ¿no? De la historia cuando tenías unos pocos meses y nada, eras tan cuidada, estabas tan protegida, tenías una suerte de que prácticamente no te dejábamos hacer nada, los dos padres médicos, ¿no? Imagínate. Entonces vos eras una nena que tenía, en principio, la dificultad propia de que te pasaste el primer mes llorando. No me juzguen. No, no, no es para juzgarte, digo, es por el tema de cuando hablamos del aprendizaje. Sí, sí. Entonces, bueno, si tengo que recordarte esa historia, te pasaste el primer mes llorando, pero te daban la teta como correspondía, todo el tiempo que era necesario. Hacíamos todo lo que los médicos que teníamos ahí de confianza nos decían que teníamos que ir para ese lado. Y bueno, no digo que vinieran las discusiones, pero decir, no, pero esto no está bien, pero esto está bien, pero ¿por qué llora? Pero no sé qué, pero no sé cuánto. Bueno, ¿qué te cuento? Que el problema que tenía, que la leche materna era totalmente insuficiente y estaba muerta de hambre. Entonces, un día, Roberto, que era el pediatra que te llevaba en ese momento, dice, bueno, vamos a probar con esta fórmula. Y bueno, una fórmula X del momento. Bueno, te dimos la fórmula. Y cuando te dimos la fórmula, te dormiste. Obviamente, panza llena, bebé contento, te dormiste. Fue la primera noche después de 30 días que pudimos descansar. Y yo cuando me desperté a la mañana, que habían pasado 10 horas, digo, la nena, se murió la nena. Se me ocurrió pensar, ¿se murió? Sí. Porque era la primera noche que, bueno, imagínate, a partir de eso
que tuvimos ese enorme error, porque no hacíamos todo, no molestábamos a la gente, no consultábamos, porque éramos médicos. Sí, imagínate qué error. No, pero está bueno, creo yo, a ver, sin ser madre, por supuesto, porque esto lo pregunto desde el lado de hija, pero no puedo compartirlo de este lado, entender este proceso de aprendizaje como un acto de flexibilidad constante y de entender, digamos, de aprender un poco de la prueba y el error, ¿no? Es casi el modelo Correcto. experimental, porque entiendo que vos, con 4, cuando llegás al cuarto, hay un momento en donde después hay un entendimiento de las situaciones casi en lo sutil, en lo simbólico. El nene llora y ya entendés porque por ahí Agustín lloraba más o menos en función de todo lo que venía pasando antes, Es ¿no? correcto, eso, es eso. Digamos, por eso te decía, uno con el primer hijo aprende todo, aprende todo lo que se te ocurra, desde qué le gusta, qué no le gusta, por qué está cómodo, por qué está incómodo, cómo lo estimulás, cómo lo dejás de estimular. Es una serie de vivencias que es del momento y que creo que no es transversal para todas las personas lo mismo, sino que cada uno lo va a vivir desde sus propios miedos, preocupaciones, formas que trae del pasado, de cómo lo cuidaron, de cómo lo pusieron en una situación de más, menos amor. Sí, son muchísimas cosas, no creo que sea una sola. En nuestro caso, ya te digo, o sea, teníamos esa dualidad de ser papás que creo que amorosos, por un lado, pero también del lado de comprender cuestiones relativas a la salud, a la medicina y demás. Entonces vivíamos en un mundo de aprendizaje en dos facetas totalmente diferentes que no las podés amalgamar de una. Uh -huh, Yo creo que es eso, es extremo de responsabilidad y falta de experiencia. uh -huh. En el caso de Natalia. Y con José, bueno, ya el segundo, obviamente, si bien vino en condiciones totalmente diferentes en cuanto a su llegada al mundo y demás, con José ya teníamos tu experiencia. Así que fue más fácil, un poco más fácil. Y ya a partir de Agostina, de taquito, como decimos acá. ¿Por qué? Porque ya obviamente en el crecimiento y demás, ya le conoces esas vueltas, ¿no? Y Agus, que todavía llega 10 años después, con más razón. Creo que son momentos totalmente distintos, inclusive de vida personal. Porque te imaginás desde tu llegada, que estábamos en pleno desarrollo de nuestra carrera profesional, compartiendo tiempos y haciendo malabares muchas veces como para poder decir, bueno, paso tiempo. Tuvimos que privilegiar más la calidad de tiempo que la cantidad de tiempo. Entonces, eso también es muy diferente porque vos decís, mi hijo necesita de nuestra presencia. Y a veces, bueno, por la guardia, por esto, por lo otro, era difícil encontrar ese punto. Yo no sé, bueno, desde tu lado, cómo se vive eso, qué recuerdos te quedan o cómo sentiste que tus padres te acompañaron en tu crecimiento. Eso pasa por vos, no por mí. Yo creo que en cuanto a lo que yo te di, fue calidad de vida, en lo personal. Calidad más que cantidad. Bueno, en parte también fuiste cuidada mucho por tu abuela, en los tiempos en que nosotros no podíamos estar. Pero eso forma parte ya después de qué nos tocó vivir y cómo nos tocó vivir, ¿no? Y grandes cambios generacionales y grandes cambios también en la historia. Esto que decís, el hecho de que antes muchos fuésemos cuidados tanto tiempo por abuelos y hoy Correcto. por ahí esto es algo que se modifica en la historia, en donde hoy los abuelos por ahí están muy activos, trabajando. Bueno, de hecho también es tu caso. Pero Sí. quiero volver a un punto interesante en donde vos planteabas esto de que mucho del aprendizaje y de lo que uno transmite también tiene que ver con la propia historia y con cómo uno fue criado. Entonces, preguntarte qué aportó la paternidad en relación a la comprensión de tus propios papás. Cosas que por ahí a veces a uno no le gustan de los padres o que uno no entiende de los padres cuando es hijo y que entiendo que seguramente cuando uno está desde ese lugar de mayor responsabilidad, de tener que hacerse cargo, por ahí comprende desde otro punto.
hasta incluso la valoración del esfuerzo, ¿no? Que hacen muchas veces los papás y que uno desde el otro lado desestima, ¿no? O por ahí no está en capacidad de ver cuando es más pequeño. ¿Sentís que te aportó una comprensión distinta respecto de cómo fue la historia con tus papás? Yo lo que te puedo decir de eso es que obviamente cuando uno va a tener a su propio hijo, va a tratar de llevarlos hacia las cosas que con mis propios padres yo no tenía. Digamos, yo, bueno, vos sabés que yo era medio nerd, entonces desde ese Yo punto también. de, claro, Heredada, la herencia. desde ese punto de vista mis viejos no tenían mucho problema. Así que para mí tampoco fue un problema ese tema. Sí, digamos, lo que sabía positivamente es que yo Te los referís, iba... perdón, a la valoración del esfuerzo, esta Correcto, cuestión de reconocer el esfuerzo desde pequeño. correcto. Ya lo veías, bien. Sí, sí, obvio. Pero, digamos, si vos me preguntás a ver qué cambié yo respecto a cómo me criaron mis viejos, lo que yo hice es aportarles más libertad. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente las generaciones van cambiando, entonces a mis años jóvenes las libertades eran mucho más acotadas. No teníamos tanto la capacidad para poder hacer lo que se nos daba el apellido, sino que había ciertas reglas, ciertas cosas sociales, ciertas cosas de conducta familiar y de un montón de cosas que eran mucho más restringidas. O sea, no funcionaba, no funcionaba el reglazo si te portabas mal, pero a veces pegaba en el poste, ¿no? Muchas cosas de esas. En cambio, digamos, yo lo que sí me siento orgulloso es de haberlos criado desde la libertad de poder elegir, de poder hacer realmente con la vida de ustedes lo que quieran. Y eso lo mantuve a través de todos mis tiempos. O sea, cada uno de ustedes tuvo la libertad de poder hacer, obviamente, con los límites propios que podés permitir a determinadas edades. Si sos chiquito, no te voy a dejar manejar la moto. Pero si a los 18 años me hubieras dicho, che viejo, me voy a comprar una moto, y dale, no te la pierdas. Me hubieras dicho, che viejo, me quiero tomar 2 años sabáticos, me voy a ir a caminar por el mundo, y avanti, dale que va. Porque eso sí, en mi época eso provocaba miedos, provocaba cosas. Entonces, sí, yo vuelvo a insistir, era súper responsable con las cosas. Yo decía, mamá, me voy a comprar una moto. No, ¿qué te vas a comprar la moto? A ver si todavía te caes. O sea, decididamente fue creo que el gran cambio. La responsabilidad, el cuidado, el atenderlos en que no le faltara un plato de comida caliente o tuvieran todos los cuidados necesarios, todo eso estaba garantizado tal cual me lo venía a mí ofreciendo mis padres. No tuve diferencia con eso porque eso estaba bueno, eso era bueno. Y yo lo viví así, no tuve una infancia en la cual sufrí, no sé, demasiados no en lo que respecta a poder jugar, a poder salir, pero siempre con muchísimo cuidado, mucho control. En cambio, ustedes eran más libres. Sí severo en cuanto a no, pará, es hasta acá el límite, pero solamente como un aprendizaje. Tratar de charlarlo, existían los no, el por qué no, por qué no, por qué no, eh, creo que eso se sigue manteniendo en el contexto de la familia. Hoy yo lo veo, no sé, a tu hermano con la nena y con a José, con Regina, y también existen los no. Entonces, por eso digo, cada uno dentro de su esquema de vida y de qué quiere brindarle a ese hijo, tenés los sí y los no. Los sí con pero y los sí sí. Pero también tenés los no. Entonces, bueno, pero mis no tenían un sentido, a veces entendible, otras no, hasta que obviamente crecieron, ¿no? Sí, por ahí Se mantiene hasta el día de hoy. entenderlos. Esto es interesante porque era una pregunta que tenía formulada, pero me la contestaste antes de que te lo pregunte, Qué grande. eh, que tiene que ver con esta cuestión de aprender a poner límite, pero entender que el límite muchas veces es también ser papá, ¿no? Es ser cuidado, que es ser amor, que es entender hasta dónde, ¿no? El hecho de poder transmitir el registro de un otro del otro lado, ¿no es cierto? Que todo es posible, pero siempre
entendiendo que hay un contexto que está afuera, que hay otras personas también que están afuera. Pero cuando uno tiene hermanos, también eso de alguna manera lo incorpora porque sabe que hay un otro, ¿no? Es como que tenés que compartir por default. Por ahí los que no los tienen es un poco más difícil identificar eso, pero hoy hay un poco una discusión en esta sociedad respecto de si es importante decir no, si es que en realidad por ahí no hay que decir no. Yo obviamente tengo mi posición en relación al límite, pero al límite desde el lado amoroso. Y creo que por ahí esto que vos decís, ¿por qué no? Es hoy quizá lo que, ese por qué no viene de la mano de una explicación de por qué no, ¿no es cierto? Más allá de que no, Si se en puede algunas cosas no es no. claro, si se puede entender, 100%. obviamente, digamos, el niño en crecimiento tiene momentos de querer hacer cosas que a lo mejor no son adecuadas para su tiempo y su edad. Pero eso va en cada persona. Entonces, mi caso, el no para ciertas cosas es no, y sirvió para forjarles a ustedes un carácter, una, una cuestión, no te digo de obediencia, porque de obediencia ciega, ¿eh? No, no, tampoco se buscaba eso, o sea, yo no buscaba eso. El, a lo que voy es que en algún caso vos sos papá, no sos un amigo, vos sos papá, no sos el hermano. En el caso de ser papá, hay cosas que a veces te van a llevar a decir, no, no sé, ejemplificar con esto es un poco lo que te decía, o sea, me pedías la moto a los 12 años y es no. No, pero mira, es no, sin mucha más vuelta. Y haciendo que del otro lado, en la medida en que lo pudiera entender, lo entendiera, y si no lo entendiera, y bueno, enojate y ya con el tiempo te vas a desenojar solo. Pero pasa por ese lado, ¿eh? En mi caso, y calculo que cada uno lo puede vivir. O sea, si es que no está bueno, a veces, bueno, obviamente lo voy a poner en el contexto de experiencias con otros papás en la vida cotidiana en los colegios. ¿Viste pibes crecer al lado de tus hijos, de X, no importa quién? Ya de chiquitos los veías como que estaban recontra sobreprotegidos y que esos padres permitían cualquier cosa. Con el tiempo, esos pibes perdieron el horizonte de dónde ir y qué hacer. Un ejemplo así que a mí me preocupó muchísimo. Una vez tuvimos una charla justo en el tiempo de la niñez de Agustín, ¿no? De más chico. Y estaba junto a un pibe que sus padres eran súper recontra protectores y podía hacer lo que quería. Pero te digo, una edad muy joven, 8 o 9 años. Cuando decís protectores, decís permisivos. Sí. Ah, ok. Protectores, permisivos. El nene era perfecto, hacía todo bien. Ah, ok. Desde la comprensión del chico, como que el chico era perfecto, pero le permitían sin límite, digamos. Sin límite. Bien. Y el pibe era súper inteligente. Uh-huh. Entonces un día agarró, siempre, digamos, así, digamos, como un choque muy profundo, ¿no? Agarró una tablet que tenía Agustín, con la que jugaba, se metió en una página y le hizo bullying, pero complejo, simulando que era Agustín y tratando a un chico autista con los epítetos que se te ocurran, con la degradación más profunda de otro niño, que no sabés lo que nos costó hacerle comprender a la familia que no había sido Agustín, sino que había sido este pibe. Cuando le pusimos esto en contraste a los padres, no, mi hijo no. No, pero ¿qué me estás diciendo? Pero, o sea, le pusimos, lo contrastamos con la realidad de ese pibe. Ese pibe terminó, lamentablemente, vagando por las calles, totalmente drogado. Era un contexto de no saber qué hacer con su vida. Y te hablo de una familia de muy buen nivel económico, o sea, eso no te garantiza, a lo que voy con esto, y quiero ejemplificar, el dinero no te garantiza que tu hijo tenga valores. Saber transmitirle valores creo que es de lo más complejo que puede uno tener en relación a la formación de sus hijos. Y eso amalgamado con su propia libertad, en donde si lo pasaste ya al lado del libertinaje y estás en problema. Entonces, bueno, hoy por hoy yo, si vos me preguntás qué siento yo, y yo siento un orgullo profundo por los cuatro. Por los cuatro. ¿Por qué? Porque
por todo lo que venimos charlando, ¿no? O sea, la libertad de que ustedes fueran ustedes, es la diversidad de cosas que eligieron, porque sacando vos que sos médica, el resto no le gustó hacer absolutamente nada que tuviera relación con los temas de salud y cada uno en lo suyo fue creciendo y tuvieron la posibilidad de concretarlo. A todo esto creo que hoy, digamos, tienen valores propios que los hace a futuro también grandes personas desde todo punto de vista, desde sus relaciones sociales, desde sus relaciones familiares, desde lo que es la socialización, lo que es el tema de la entrega plena para el prójimo, entendiendo que también ayudar está bueno, siempre y cuando obviamente no caigas en la estupidez de bueno sí, tonto no. Y finalmente creo que lo que cada uno de ustedes ha logrado ser es eso, buenas personas. Hoy estamos viviendo un cambio, digamos, histórico en relación al deseo que tienen muchos por no ser papás, digamos, ¿no? Vivir una vida, entre comillas, podemos decir, más individual. Es tu caso, digamos, sos abuelo de solo uno de nosotros, por lo menos por ahora, pero lo que digo es de cuatro, una sola nieta y algunos, digamos, por lo menos por lo que se vislumbra, sin intención de ser papá o mamá al futuro. ¿Qué crees que, o qué sentís vos que se pierden estas generaciones que hoy por ahí no desean ser papás o mamás? ¿De qué se están perdiendo? ¿O de qué se perderían? Y mira, vinimos a este mundo para procrear, para mantener viva lo que es la especie humana. Así que si arrancás desde ahí, se pierden ya la posibilidad de poder hacer algo para lo que vinimos a este mundo, entre tantas otras cosas, ¿no? Los que no lo hagan, bueno, está bien, son decisiones de vida, pero tenés que llegar después a los años. Yo creo que se pierden, obviamente, todo el tema de cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad de tener a tu cargo otro ser humano, al que lo vas a tener que llevar, guiar, comprender, cuidar, advertir, qué sé yo, tantísimas cosas que se pueden hacer con un hijo, ¿no? Se pierde en el amor incondicional del hijo, se pierde en el abrazo ese que no es falso, ese hola papá, ese abrazo enorme, ese beso, esa cosa, se pierde en la posibilidad de crecer todos juntos, mancomunados en compartir muchísimos momentos, no todo el laburo, así que en algún punto llega la recreación, llega el momento de, no sé, tomar un mate en la playa, de salir a esquiar juntos, de, no sé, qué sé yo, tantas cosas. Y finalmente cuando llegás a edades más grandes, que es nuestro caso, ¿no? O sea, hoy el síndrome del nido vacío, porque todos ustedes crecieron, todos viven solos, ya todos tienen sus vidas, todos tienen sus cosas. Finalmente es lindo cuando ese hijo te devuelve de la nada a decir, hola pa, ¿cómo estás? O, che viejo, ¿por qué no venís a comer? Che, ¿nos juntamos? Creo que esas cosas son, no sé, en lo personal, ¿no? Siempre hablando de mí, lo que me mueve a estar feliz o contento cada vez que nos podemos juntar. Y si somos todos, mejor. Y por ahí, bueno, vos sabés que, en fin, después viene cada uno con su historia, con sus cosas, con sus problemas, pero poder compartirlos en familia y demás, y decir, bueno, dejo mi legado. Mi legado está vivo, está presente. Yo, en forma personal, lo vivo así. Y si no, se va a perder eso. Que alguien sienta el mismo amor que vos diste cuando ese hijo era chico y te va a ser retribuido. Entonces, tenés que vivirlo. Se van a perder eso. ¿Y vos qué sentís que perdiste por ser papá? Digo, ¿qué cosas resignaste o qué cosas dejaste de hacer por que decís, che, si yo no hubiese sido papá, quizá, no sé, mi vida hubiese sido en otra dirección? Entiendo que es difícil porque son ucronías, uno al final no lo sabe, pero siempre hay algo en las decisiones en donde se eligen Mira, determinadas cosas y se ganan cosas y se pierden cosas, ¿no? te ejemplifico. Era chica y José era chico. Me ofrecieron ir a trabajar a los Estados Unidos. ¿Y vamos a los Estados Unidos? Y no.
no vamos a los Estados Unidos. O sea, en lo personal para mí hubiera sido el crecimiento. Hoy yo estaría, no sé, trabajando por esos lados. Pero realmente hubiera sido feliz, no, porque no era solo ustedes el contexto. Creo que en esto siempre ganás y perdés. Entonces, ¿de qué me arrepiento? Y de nada. Yo no me arrepiento. Por suerte, digamos, por suerte o no, sí, sí, creo que por suerte, porque uno no busca dónde ir a trabajar o dónde desarrollarse. Yo profesionalmente me siento satisfecho con lo que he hecho durante estos 40 y pico años de carrera. En lo personal, en cuanto a la crianza de mis hijos, saqué 4 argentinos de bien, que les gusta el mate, el dulce de leche, el asado, y lo que nos gusta a nosotros los argentinos, que también los doté de muchas herramientas. O sea, los preparé dentro de lo que pude para que accedieran al mundo. Y hoy, si me decís, y los 4 pueden ir a trabajar a cualquier lugar del mundo. Y si tuvieran que partir los 4, bueno, sería mi esfuerzo y el esfuerzo de ustedes para mantenernos unidos. Bueno, es el caso de Agostina, ¿no? Agostina que vive en Barcelona. Entonces, no dejamos de tener amor, no dejamos de tener confianza, cariño, un montón de cosas, pero Agos, no sé, hoy está dando conferencias en el mundo en idioma inglés, que lo habla como su lengua madre, y que le permite tener esa posibilidad de integrarse al mundo. O sea, eso siempre lo tuve claro de chico. Sabía que más herramientas educativas, mejores posibilidades para lo que quisieran desarrollar. Y en eso creo que no me equivoqué. Hay un ser papá biológico y hay un ser papá adoptivo, ¿no? En los dos casos para mí es ser papá. Vos tuviste una historia de familia, digamos, que te permitió vivir en lugar de la adopción desde una abuela que tuvo sus hijos de manera biológica, pero después tuvo, digamos, adoptó a una de las que fue tu tía y de uno de tus mejores amigos antes de poder, digamos, concebir un hijo de manera biológica, adoptó. Entonces la adopción es algo que siempre estuvo para mí, o por lo menos por lo que yo vi de afuera, muy relacionado con tu vida personal, ¿no es cierto? Lo has vivido de adentro, lo has vivido en experiencia. ¿Cómo vivís el ser papá en este punto desde la adopción? ¿Qué limitaciones crees que hay en Argentina? ¿Y qué importancia tiene para vos poder por ahí llevar, ¿no?, esta condición de ser papá a cabo en caso de que las cosas se pudieran hacer más fáciles? Si es que las consideras difíciles, claro. Mira, como no tengo la experiencia personal y como vos decís, yo soy papá biológico, me parece un acto de amor todavía 10 veces más profundo. Que alguien quiera tener, cuidar, respetar, darle herramientas de vida a una persona que no es su hijo biológico. Entonces, yo, como vos decís, o sea, con la tía esa que mi abuela había adoptado, yo siempre la consideré mi tía. Y tan tía como una tía biológica, o más, porque realmente, nada, esa mujer siempre nos dio a todos los primos amor. Dentro de sus cosas, ¿no? Obviamente de la época, porque imagínate que estamos hablando de los años 60 y pico, cuando nosotros éramos chicos, imagínate. Pero le podíamos caminar por arriba de la cabeza y siempre una sonrisa, siempre feliz y siempre contenta y siempre pensando en nosotros. Así que si me decís de ese lado, admirable lo de mi abuela, que pudo ya en esa época, a pesar de tener 4, ella también, parece que el número se repite, algo vamos a tener que hacer, mirá ¿no? vos, ahí hay que constelar, volvemos al episodio 7, muchachos. Claro, porque tenía 4 hijos propios, o sea, ella era la quinta. Y, y sin embargo tuvo ese amor, desconozco las circunstancias bien, ¿no? Por el cual llegó Lola a la vida de la familia. Pero siempre yo la considero una tía más. Y todos, en realidad, todos mis primos y todos la consideramos siempre una, una persona hermosa para lo que era, ¿no? Es el cariño, el amor, el abrazo, el cuidado, el preocuparse. Y si me preguntás más cercano
al tema que es de Carlos con su hijo Santiago, lo mismo. Un amor por ese pibe que yo creo que todavía 10 veces más profundo que el que sintió por su hija biológica, que llegó al tiempo, después de, no sé, 5, 6 años más o menos, no tengo muy en claro las fechas, pero y vos los ves actuar a esos hermanos y la verdad que no se puede decir que son salidos de otro vientre que no sea el de esos papis. Entonces, a mí me parece un acto de amor tremendo, tremendo. Y yo también a veces me cuestioné muchas veces el decir, bueno, pero eso ya más por egoísmo, ahora ya que todos ustedes son grandes, y si adoptamos una nena? Porque en realidad, como venimos nena, varón, y ahora le tocaba a la nena. Dios mío. Porque al venir Agustín nos quedamos sin Julia, Claro. el nombre de la próxima nena. Sí. Y también lo hubiera adoptado. Así que me parece un acto de entrega sublime. Sobre todo porque, bueno, que pienso de la adopción. Imagínate, son niños que vienen al mundo no queridos por sus padres. Por, digamos, la mayor parte de las veces, ¿no? Puede haber otros problemas, o sea, obviamente puede haber cuestiones económicas, puede haber cuestiones, el lugar donde nacieron, qué sé yo, tantas cosas, no te puedo decir algo, pero en esencia yo creo que hay un común denominador que son niños que no van a tener la posibilidad, muchos de ellos, de tener una cuestión de sentir amor desde alguien que lo cobija, que lo cuida, que lo protege, que lo lleva. Eso. Espectacular. ¿Vos decís? 100%. Te Bueno, sentís representada por papá? sí, esta charla, bueno, la verdad que es un regalo del Día del Papá, es un regalo para todos los que están afuera también. Es escuchar una versión de qué es ser papá, en este caso por el mío, por el nuestro. Agradecerte fundamentalmente, dijiste estoy orgulloso de los 4 hijos que tenés, nosotros estamos muy orgullosos también de tu ser papá para con nosotros. Hemos aprendido, estamos aprendiendo, seguiremos aprendiendo porque es parte del proceso evolutivo en el que estamos todos. Así que agradecerte enormemente y decirte que desde mi lugar yo te admiro profundamente porque sé que tu ser papá viene desde el lugar de haberte convertido vos también en tu propio ejemplo de transformación, de aprendizaje. Dijiste algo que me parece, por lo menos a mí, muy importante, que es la búsqueda de la libertad, que es ni más ni menos que la búsqueda de la propia felicidad, ¿no es cierto? El volverse auténtico, el saber qué, para qué y qué es al final, digamos, el estar conectado con cumplir esta misión para la que cada uno vino al mundo. Así que decirte gracias, feliz Día del Padre, desearle un feliz Día del Padre también a todos los que están del otro lado, sean padres biológicos, sean padres adoptivos, sean padres de chicos, sean padres de mascotas. Hay de todo, los tiempos van cambiando, es cuestión de aprender a adaptarse y bueno, que lo disfruten, que lo escuchen. Bueno, Nati, gracias por esto. Nada, está bueno haber compartido este momento. Raro, porque obviamente no es normal que padre e hija estén hablando de estos temas por ahí para público que, como decís, puede ser muy diverso. Si hay algo que me gustaría dejar acá es que una frase, no se pierdan de ser papás o mamás. Creo que eso no se compara con nada en el mundo, nada. Y solo el que lo puede vivir desde el lado en que lo viva va a tener una experiencia hermosa, maravillosa, aunque a veces los quieras matar. Bueno, les dejo un saludo a todos y nada, gracias.
Igualmente, nos vemos la próxima, que escuchen este episodio, que lo vuelvan a escuchar si les gustó. Hay temas varios, disruptivos, esto es distinto, es Espacio A8 con Gerardo Ferrentino, nuestro papá. Un beso para todos y ahora sí se despide él. Siempre gracias.